Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 171, Campamento de los Gigantes de la Colina. Carl se despertó mucho antes de su turno por el sonido de monstruos moviéndose por el bosque, el sonido de ramas al romperse lo despertó de un sueño profundo, o quizás fue Ray quien le contó sobre el ruido. En su estado de medio sueño, Carl no podía notar la diferencia, pero el mago de turno aún no la había notado. Algo grande se mueve en el bosque, le susurró Carl mientras escudriñaba el bosque buscando la ubicación exacta de lo que causaba el ruido. Su posición hoy no era tan alta, por lo que no tenía la ventaja de poder ver por encima de la línea de árboles y mirar hacia abajo a los monstruos cercanos, pero aún podía escuchar claramente el movimiento y se estaba acercando. Despierten a los demás si creen que nos va a atacar, con gusto lo dejaré pasar si podemos para no tener que luchar a oscuras, susurró. Tenía razón, buscar pelea cuando nadie podía ver lo que hacían era una pésima idea, y por el aspecto del cielo, este podría ser el tercer turno, no el cuarto. La luna aún estaba alta en el cielo, pero no había ningún atisbo de luz en el horizonte que indicara que el amanecer se acercaba. Ray estaba arriba en el árbol con ellos y después de unos segundos le tocó el hombro a Carl, atrayendo su atención hacia un movimiento en la distancia que solo podía verse como un poco de cálida imagen térmica a través de los árboles. Un pequeño grupo de gigantes de las colinas se desplazaba, destrozando árboles y luego retirándose. Los encontré, gigantes de las colinas acampando. El ruido era el de ellos cortando árboles pequeños para hacer fuego, susurró Carl. En ese caso, probablemente podamos verlos pronto. Rara vez ocultan su fogata, ya que atrae presas hacia ellos, respondió con gravedad. La mayoría de los monstruos le temían al fuego, pero Carl comprendió a qué se refería. El fuego atraía a los humanos, su fogata atraería a grupos de élites y soldados. Para que los gigantes los mataran y se los comieran, no se acercaban más, pero no eran lo único que se movía en el bosque, y después de unos minutos, Carl notó que los goblins también se sentían atraídos por el fuego, posiblemente pensando que era un campamento de humanos. Hay goblins en movimiento, hacia los gigantes, no se nos acerca nada por el momento, Carl informó al mago de turno, acabo de empezar mi guardia, ¿quieres cambiar? Despierta a mi hermana y yo me encargaré de tu guardia, se ofreció. De acuerdo, duerme bien, no creo que tengamos problemas, pero a Rae le resulta más fácil explicármelo a mí que a cualquier otra persona, aceptó Carl. ¿Puedo matar a los que huelen bien?, preguntó Rae esperanzada después de ver a otro grupo de goblins dirigiéndose al fuego de los gigantes. Si son lo suficientemente débiles como para eliminarlos sin que te detecten ni armes un alboroto, no queremos alejar a los monstruos de su grupo, respondió Carl. Eso le bastó, y Rae observó atentamente a los monstruos que no fueran goblins ni otras criaturas verdes. Los hombres lagarto no eran malos, y se desenvolvían bien en su red, pero ninguna criatura verde llegó a su lista de presas favoritas. El gigante de la colina de rango comandante sin duda lo hizo, y estaba deseando encontrar a otro por la mañana. No sería difícil encontrarlos, ya que el fuego era claramente visible desde su lugar de descanso, y el sonido de los monstruos discutiendo, o lo que fuera que estuvieran haciendo, era tan fuerte que cuando Carl despertó al siguiente turno, ella pudo oírlos. ¿Cuánto tiempo lleva pasando eso?, preguntó. Ya casi 2 horas, Rae me despertó cuando los gigantes de la colina se acercaron y cambié el turno con tu hermana. Despiértala para el último turno de la mañana. La luz debería atraer a todos los monstruos de la zona, pero no estoy seguro de qué podremos hacer al respecto ahora que hay tantos. He visto 2 grupos de goblins dirigiéndose hacia los gigantes, además de al menos un grupo con hobgoblins, y Rae interceptó a un pequeño grupo de ogros de rango despertado, pero no podemos ver nada que venga del otro lado. Solo lo que está lo suficientemente cerca como para estar dentro del alcance visual o auditivo de nuestra ubicación, explicó Carl. Bien, duerme unas horas más y elaboraremos un plan en cuanto amanezca.
prepárate para una noche corta por si tenemos que salir corriendo. Carl se volvió a meter en la cama y solo notó brevemente cuando Rae regresó a su espacio para dormir, dejando que Hawk tomara el control para que todos estuvieran bien descansados cuando salió el sol y las cosas inevitablemente se pusieron peligrosas. No es que le preocupara que descubrieran su ubicación, Doug había hecho un buen trabajo bloqueando su olor, pero como alguien iba a tener que lidiar con ese grupo, y a menos que todos los monstruos hubieran abandonado el bosque cercano para unirse a ellos, probablemente no iba a haber otro grupo para ayudar. Todos ellos habían sido reubicados allí debido a los peligros de la zona, por lo que no había grupos adicionales alrededor. Hawk lo despertó sacudiéndolo justo cuando los demás comenzaban a activarse para la mañana. Preparando los paquetes de raciones de desayuno, para que el olor a comida no atrajera a los monstruos. Hay ogros por todo el bosque, pero nada cerca de nosotros. Tomé un vuelo antes y el campamento de los gigantes es grande, pero débil. Hay muchos goblins, solo algunas cosas más con los gigantes. Esta vez no veo ningún gran jefe gigante, y no vi ninguna cueva donde pudieran esconderse. Hawk estaba muy alerta hoy, tras no haber alcanzado el nivel de potencia de la pelea de ayer. Había sido una excelente experiencia de aprendizaje para él. Y nunca se está demasiado preparado para una batalla. Se podía tener demasiado miedo o ser demasiado cauteloso, pero nunca demasiado preparado. Bob le hizo un gesto a Carl para que se acercara mientras susurraban sus planes. Hicimos que Hawk intentara explicar la situación, y parece que los gigantes son la única gran amenaza. Cree que podemos derrotarlos sin resultar heridos. ¿O deberíamos ir más lejos y eliminar primero a los demás monstruos del bosque?, preguntó su guerrero líder. Carl consideró la descripción de Hawk por un momento. No hay ningún líder con rango de comandante, y los gigantes no nos superan en número, pero hay innumerables goblins, además de algunos hobgoblins y algunos ogros que decidieron unirse a ellos. Por su descripción, los ogros parecen ser más débiles y necesitaban protección. También hay muchos otros ogros en la zona, pero no en el campamento, explicó Carl. El resto del grupo esperaba en silencio la decisión de Bob. Todos conocían sus capacidades, y él tenía la mayor experiencia práctica, así que, a la hora de tomar la decisión final, solían confiarle su decisión. Bien, iremos al campamento y lo bombardearemos, acabaremos con todos los monstruos pequeños que podamos desde el principio, y luego nos centraremos en los gigantes y cualquier cosa de rango ascendido, anunció Bob tras unos segundos de mirar el mapa. Come y nos vamos, coincidió Doug, antes de llenarse la boca de avena. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 172, despeja el bosque. El grupo bajó del árbol en silencio y siguió el ruido del campamento de monstruos hacia el lugar que los gigantes habían elegido como su base. Los ogros seguían evitando la zona, como confirmó Hawk. Una vez que inició su vigilancia aérea, 50 o más goblins, 10 ogros, 20 hobgoblins y 4 gigantes. Ninguno es tan grande como el líder del último grupo, pero todos parecen iguales según Hawk, así que diré que, en efecto, son más gigantes de las colinas, confirmó Carl. Bob les indicó a todos que lo siguieran. Y ambos magos sacaron varitas de sus abrigos. Una era la varita de bola de fuego que habían recuperado del mago Etin, y la otra parecía similar, así que probablemente ambas tenían una función similar. Cuanto más maná pudieran ahorrar al principio del combate, mejor. Iban a tener dificultades con tantos goblins y ogros, y solo Thor, Bob y los golems podían enfrentarse eficazmente a los gigantes. Bob se detuvo a solo unas docenas de metros de la línea de árboles que rodeaba el campamento de los gigantes mientras hacía sus preparativos finales. Llama a los golems en cuanto lleguemos, luego, inflige daño de área para eliminar las amenazas menores. Mientras contengo a los gigantes con Thor, los golems de madera tienen un ataque de enredadera que puede alcanzar a varios objetivos, así que úsalo contra los hobgoblins. Carl, cuento contigo, Hawk y Rae para lidiar con los ogros. Una vez que los hayas derrotado, únete a nosotros en los gigantes y terminaremos la pelea lo más rápido posible. Luego nos retiraremos del campamento para descansar antes de despejar el resto del área, susurró.
Eso no le sonó tan mal a Carl. Con Ray y Hawk no deberían tener muchos problemas para eliminar a los ogros, que eran relativamente lentos. Si esquivaba bien, quizá ni siquiera tuviera que enfrentarse a ellos en combate cuerpo a cuerpo. Todos, menos Thor, coincidieron en que era ideal. Cuantos más enemigos pudieras eliminar a distancia, mejor. Incluso Ray opinaba lo mismo y ella no tenía un ataque a distancia real, en cambio, prefería dejar que el enemigo se agotara en su red antes de rematarlo. Carl se movió hacia la derecha, más cerca de donde estaban reunidos los ogros, y Bob se movió hacia la izquierda con Thor para acercarse a los gigantes desde atrás. Los monstruos pronto oirían su llegada, ya que Thor no era muy sigiloso, al ser un dinosaurio escamoso de casi 2 metros de altura, pero el sonido de los monstruos moviéndose en el bosque no era desconocido para los gigantes, y en lugar de tomarlo como una amenaza, simplemente lo siguieron, esperando a que el cerro se acercara lo suficiente para atacar. Un Lightning Cerro por sí solo fue una comida fácil para este gran grupo, y eso fue todo lo que pudieron escuchar hasta ahora. Los gigantes rugieron victoriosos al decidir que Thor estaba lo suficientemente cerca como para atacar, y Carl los oyó correr hacia los árboles. No habían esperado a que Bob lanzara el ataque, pero los demás monstruos no se les unían, ya que los gigantes lo tomarían como una amenaza a su autoridad si los demás les robaban una presa. Fue entonces cuando atacó. Rae, agarra a los ogros con tu telaraña para frenarlos. Halcón, ataque completo, anunció mentalmente mientras se lanzaba hacia adelante para lanzar ataques de desgarro contra los vientres y piernas desprotegidos de los ogros. Su piel era gruesa y más resistente que la mayoría de los cueros endurecidos. Gracias a su condición de monstruos despertados, ninguno de ellos era completamente adulto, como Hawk les había informado, y todos estaban en el lado bajo del despertado en poder, lo que permitía que sus ataques cortaran profundos surcos en sus pieles, enfureciendo a los ogros y haciéndolos cargar hacia los árboles donde él estaba escondido. Eso era precisamente lo que querían. 10-1 les parecía una buena cuota a los ogros, e incluso después de que algunos tropezaran y cayeran al suelo, seguían viendo una ventaja abrumadora para su equipo, pero Hawk estaba atacando desde arriba, y los ogros caídos habían sido asesinados sin saber nunca que estaban bajo ataque desde múltiples direcciones. Entonces, la primera fila llegó a los árboles y Rae entró en acción, tirándolos al suelo con una red que había dejado en el suelo como trampa. En el momento en que tiró con fuerza, los ogros restantes se enredaron y la araña del baño de sangre cargó contra ellos, destrozando los cuerpos desde atrás mientras Carl atacaba desde el frente. Todavía estaba retrocediendo, dejando espacio entre él y la red para poder atacar sin estar en su rango de represalia, pero en cuestión de segundos, eso no importaría. No eran brillantes y se enredaban aún más mientras luchaban entre sí para liberarse. Rae tejió más telaraña a su alrededor mientras Hawk los bombardeaba desde arriba. Y luego se movió para ayudar a Thor, quien estaba teniendo un momento difícil con los gigantes. El hecho de que no pudieran atravesar su barrera de un solo golpe no significaba que no pudieran hacerlo en absoluto, y el poderoso cerro estaba a la defensiva, barriendo con sus cuernos y usando terremoto para mantener a los gigantes desequilibrados. Estar en 4 patas le dio la ventaja en estabilidad, e incluso cuando entró en su propio efecto, todavía pudo apuñalar y cargar contra los gigantes, alejándolos del claro principal y de Bob, para que el guerrero pudiera terminar su segunda pelea sin interferencias. Con los esfuerzos combinados de Carl y Rae, los ogros ya estaban todos incapacitados y Rae estaba terminando con ellos rápidamente para agregarlos a su pila de bocadillos antes de que alguien pudiera decirle que querían algo de los cuerpos. Los habían despojado de su botín y ropa cuando los arrojó al espacio, y no veía ninguna razón para que los demás quisieran las partes del cuerpo, así que eran suyas. Las había reclamado y no pensaba entregarlas. Carl revisó rápidamente la pila de objetos de los ogros y metió los trozos de oro y plata en el bolsillo lateral de su bolso. Luego se movió para unirse a la lucha contra los goblins.
Los hobgoblins ya habían caído, eliminados por los golems, y la mayoría de los goblins también habían desaparecido, eliminados por un hechizo de fuego de área grande. Doug le indicó a Carl que siguiera adelante, ya que los goblins restantes estaban siendo retenidos por el conjunto de raíces y enredaderas de los golems. No necesitaban ayuda, ya que los goblins eran mucho más débiles que ellos, demasiado numerosos para ser eliminados de inmediato. Eso, sin embargo, le dio a Carl una idea. Hawk conocía una bola de fuego que podía expandirse sobre un área pequeña. Si seguía practicándola, probablemente podría expandirla lo suficiente como para cubrir la mayor parte de un claro. Incluso si debilitaba considerablemente el hechizo, le permitiría eliminar amenazas como una tribu de goblins de un solo disparo. Nadie en el grupo tenía un hechizo a gran escala como ese, pero Carl estaba seguro de que debería ser posible, ya que el pájaro ya lo había usado como una corriente de fuego y como una pelota. Con un gesto de Carl, Rae dio una vuelta amplia por el borde del claro mientras él cargaba a través de él, atacando a los pocos goblins que se giraron en su dirección mientras se dirigía hacia los gigantes. Pudieron verlo venir, y uno se liberó de la distracción de Thor para atacar al guerrero que se acercaba, solo para darse cuenta demasiado tarde de que era una trampa. Hawk colocó una barrera de viento frente a él, deteniendo al gigante en seco, y la araña del baño de sangre estaba sobre su espalda, destrozándolo en una posición que no podía alcanzar. Su grito de frustración distrajo a los otros gigantes, y uno inmediatamente cayó ante la espada de Bob, mientras que el otro fue derribado al suelo por Thor, y luego su caja torácica fue aplastada por un golpe de cola mejorado por terremoto. Carl terminó con el gigante y se volvió hacia los lanzadores, justo a tiempo para ver caer al último de los goblins. Esa pelea no fue tan mala como temían, aunque Thor se había retirado a su estanque para descansar y recuperarse antes de la siguiente batalla. Se recuperaría rápidamente incluso allí afuera con su rayo. Pero era mejor descansar por completo hasta que lo llamaran de nuevo. Rae sentía lo mismo, pero sobre todo porque quería ordenar sus tesoros en su red. Eso dejó a Hawk dando vueltas por encima, y a un grupo de élites optimistas, listos para seguir adelante y cazar al resto de los monstruos en su zona. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0. No olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 173. Tiró de los anuncios. La radio estaba configurada apenas por encima de un susurro, para que Bob pudiera escuchar si había algún grupo cercano en problemas y realizar un seguimiento de los movimientos de los monstruos. No había suficientes élites para despejar todo antes de que se adentrara en la zona de otra persona, y la mayoría de los equipos estaban haciendo lo que habían hecho y trabajando para eliminar primero al grupo más peligroso. Si se dirigían a las aldeas cercanas, recibirían el infierno de sus superiores, y las recompensas por eliminar a los grupos más poderosos eran la razón por la que la mayoría de ellos estaban allí en primer lugar. Por lo que Carl podía escuchar en la radio, la mayoría de los que se habían visto obligados a salir eran los élites de menor rango, las clases guerreras despertadas, y no estaban cerca de donde su grupo había sido reubicado. Se preguntaba si alguien se toparía con su casa en el árbol y las arañas que la habían dejado vigilando. Sería una lástima para las arañas, pues probablemente serían masacradas cuando en realidad no representaban una amenaza para nadie. Pero la mayoría de los grupos no tendrían el valor de entrar en la casa. El sentimiento común con respecto a los monstruos araña era: mátalos con fuego. Por lo que Carl realmente no pensó que alguien se arriesgaría a entrar al fuerte para ver si el creador todavía estaba allí. Ogros adelante, dos de ellos, grandes. Hawk informó a Carl mientras reflexionaba sobre las posibilidades de supervivencia del fuerte. Dos adelante, dijo Carl, y luego miró a Thor, que se revolcaba en el estanque, masajeándose los músculos doloridos con las piedras. Thor, puedes descansar un poco. Rae, ven a ayudarme, le ordenó. Luego activó Maestro de Habilidades con las 3 bestias como objetivo, con la esperanza de que al menos una aprendiera una nueva habilidad, ya sea del grupo o de los monstruos con los que luchaban hoy.
Una o dos habilidades nuevas les darían más opciones en combate, especialmente al enfrentarse a objetivos blindados o a nuevas formas de monstruos con los que no habían tenido mucha práctica. Rae se unió a ellos y Carl la envió a ocupar el lugar de Thor. Para que Bob entendiera lo que estaba sucediendo sin tener que explicarle la situación, los magos prepararon sus hechizos una vez que vieron a Hawk dando vueltas, y en el momento en que la pareja de ogros apareció a la vista, los atacaron quemándolos con fuego antes de que Rae y Bob se movieran para acabar con ellos. Un solo ataque combinado fue suficiente para eliminarlos, y los ogros murieron con una mirada completamente sorprendida en sus rostros que decía que no esperaban perder esta pelea en absoluto, y mucho menos tan rápido. Fue breve y brutal, pero otro par de bajas de rango ascendido para sus registros. Normalmente, cada uno crearía sus propios registros de las peleas en las que había participado, pero Carl no lo sabía, y el grupo confió en Doug para que los creara. Nadie cuestionaría la honestidad del clérigo asignado al grupo, ya que no recibía las mismas recompensas económicas que los demás. La Iglesia desaprobaba que sus miembros intentaran enriquecerse por cualquier motivo, así que las recompensas que ofrecían no eran monetarias. Aún así, sería recompensado. Con tantas bajas por delante, sería muy bien recompensado, sobre todo si conseguía alcanzar el rango de comandante. Se suponía que todos estaban cerca del punto de quiebre, pero para la Iglesia, el comandante rank lo convertiría en un sumo sacerdote de su diosa. El dragón verde, quien representaba el equilibrio y el crecimiento natural, más vienen de todas partes. Oyeron tu pelea, advirtió Hawk. Tenemos señales de las 4 direcciones. Hawk les informará a medida que se acerquen, informó Carl a los demás. Los golems regresaron y se erigió una barrera mágica de 2 metros de altura alrededor del grupo. No impediría que los ogros se adelantaran, pero tampoco que los golpearan en su intento. Bob solo tenía slash como ataque a distancia. El resto de sus habilidades eran cuerpo a cuerpo, pero los demás tenían suficiente alcance para atacar más allá de la barrera, mientras que los 4 golems más Thor y Bob mantendrían la primera fila contra los atacantes. Creo que me han relacionado con los ataques. Hay algunos a lo lejos señalándome y gritando. Hawk actualizó. Vuela para ver si te persiguen a otro lugar, luego puedes atraerlos de regreso aquí después de la pelea, sugirió Carl. Halcón necesita reubicarse. Los monstruos se están dando cuenta de que está rondando las peleas. Podrían pensar que es un carroñero, atrayéndolos hacia comida que no puede matar él mismo. Lo envié a explorar, informó Carl a los demás. Está bien, mientras pueda mantenernos al tanto de la situación. Le va bastante bien como explorador. Asintió Doug. Sería bueno tener su poder de ataque extra aquí, pero no completamente necesario. Ahora que tenían tiempo para preparar defensas contra los ogros, el primero llegó solo unos segundos después y murió tan pronto como alcanzó la barrera. Lo mismo ocurrió con los siguientes 6, pero después de eso, comenzaron a ser más cautelosos y a reunirse en grupo antes de cargar. Los ogros siguen en tu camino, pero las otras cosas me están siguiendo hasta una furiosa familia Warbear. Hawk actualizó. Su estratagema no funcionó con los ogros, pero todo lo demás lo está siguiendo hacia una trampa. Carl rió. No hubo tiempo para preguntas mientras lanzaban habilidades a los ogros, que luchaban por atravesar la barrera con los golems de madera azotándoles la cara y los brazos. Hubo otra pausa en la batalla, y Carl le ordenó a Thor que tomara todos los cadáveres y los arrojara a los espacios de Hawk y Rae. Podrían encargarse de ellos más tarde, pero empezaban a amontonarse contra la barrera, y a los recién llegados les estaba resultando demasiado fácil saltarla. Una breve pausa permitió que todos descansaran un momento, y Doug repartió una especie de cuadrados crujientes, una mezcla entre un turrón de cacahuete y un brownie. Carl sintió la energía de los recién llegados para saltar. Una breve pausa permitió que todos descansaran por un momento, y el nivel comenzó a subir un poco más rápido cuando terminó de comer. Luego lo bajó con agua de su cantimplora. Ya no vienen ogros, pero voy de regreso con lo que queda de los demás. Hawk actualizó. Hawk se acerca con el resto de los monstruos persiguiéndolo. Supongo que no todos cayeron en la trampa, informó Carl a Doug, quien miraba con tristeza su guante de espada favorito, que se había roto durante la batalla.
Bob guardó el guante en el bolsillo para repararlo más tarde y cogió su espada. Hawk voló por encima de ellos y pasó justo al lado de ellos, liderando una multitud enfurecida de monstruos que periódicamente lanzaban rocas y lanzas al ave que volaba abajo. Cualquiera que fuera lo que había hecho, estaban más que furiosos con él, solo quedaban los hombres lagarto. Lo que Carl asumió que era porque eran los monstruos más inteligentes que lo habían estado siguiendo, pero su rabia los hizo reaccionar lentamente, y casi fueron eliminados por los magos y los golems antes de que Carl pudiera siquiera realizar un segundo SH-Red. Una vez que se fueron, Hawk regresó y desapareció en su espacio para tomar un descanso rápido y tomar un refrigerio antes de continuar explorando. ¿El resto de los monstruos en el área inmediata se han ido?, preguntó Carl, solo para estar seguro. Se fueron todos. Se los diste a un oso de guerra furioso. No te adentres en el fondo del río más allá de los acantilados fuera de nuestra zona. Está furiosa. Hawk dice que atrajo a los demás fuera de nuestra zona a una guarida de osos de guerra. Ya se han ido, pero al oso de guerra no le impresionamos ni nosotros ni la vida en general, así que aléjense de los acantilados y del lecho del río, informó Carl. Bob tomó la radio para avisar al equipo de la zona. El oso de guerra era un monstruo nativo y no era el objetivo principal de la misión. De hecho, mataban a cualquier otro monstruo en su territorio, así que harían el trabajo del equipo si algo se acercaba demasiado. Incluso a los equipos más valientes no les gustaba enfrentarse a ellos, ya que los osos eran incluso más duraderos que la mayoría de los monstruos blindados y eran conocidos por guardar rencor. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0. No olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 174. Holgura estratégica. Los magos bajaron la barrera para que la magia no atrajera a más monstruos, y Bob indicó al grupo que se pusiera en marcha. Los guiaba de vuelta al fuerte que habían construido la noche anterior. Aunque aún no habían barrido completamente la zona, probablemente habían matado todo en el área, pero Hawk volvería a comprobarlo mientras caminaban de regreso, después de haber descansado lo suficiente y de que nada lo estuviera buscando. Al igual que en la otra zona, su área asignada no era grande y el nivel de amenaza variaba. Por lo que era mejor descansar cuando pudieras. Regresaremos al fuerte para almorzar y dejaremos que Hawk explore mientras descansamos, luego podrá regresar a su escondite a descansar para que no volvamos a provocar una estampida de monstruos. Parece que hemos despejado esta zona bastante bien, pero nunca se puede estar demasiado seguro, y los monstruos siempre están en movimiento, explicó Bob mientras ponía al grupo en movimiento. Hawk felizmente hizo otra ronda alrededor del área, asegurándose de mantenerse alejado de la casa del guardián. En caso de que lo rastreara y decidiera derribar el árbol para llegar a él mientras dormía. Carl captó los pensamientos del pájaro y negó con la cabeza, consternado. Si el oso de guerra podía acabar con todo lo que le lanzaban, significaba que la matriarca del clan probablemente era una bestia de rango comandante, mucho más resistente que el gigante de las colinas contra el que habían luchado gracias a su piel casi impenetrable. Eso no era algo que se suponía que debías molestar, al menos no si no tenías la fuerza bruta para convencerlo de que se retractara. El fuerte estaba vacío cuando regresaron. Y todos se acomodaron para descansar los músculos cansados sobre la suave red de seda. Hawk regresó solo unos minutos después con la confirmación de que no había nada que valiera la pena mencionar en su zona, por lo que podían relajarse durante 1 o 2 horas. El olor de la comida no atraía nada desde esa distancia, por lo que no tuvieron que comer más paquetes de raciones. Deberíamos colocar otro punto en la copa del árbol para ver mejor lo que ocurre a nuestro alrededor. Incluso tener un halcón en un nido en la copa del árbol nos dará mucha más visibilidad cuando algo se acerque, sugirió Carl. No es mala idea, el árbol es lo suficientemente grande como para moverse y tener una mejor visibilidad, pero estar más abajo también nos ayuda a ver lo que está al nivel del suelo, en lugar de tenerlo bloqueado por las hojas, respondió Bob. Doug asintió. Pueden ver mucho más que nosotros, así que es mejor para los guardias si estamos lo suficientemente bajos como para que todos puedan ver el suelo.
Con un poco de suerte, no tendremos que volver a salir de aquí hoy, podemos esperar a que los monstruos vuelvan a aparecer y luego ir a encargarnos de ellos. Te pediremos que envíes a Hawk cada pocas horas para asegurarnos de que no nos perdamos nada, pero los demás solo esperan un poco de nosotros. No puedes estar en combate todo el día, todos los días, agota a todos demasiado rápido. Los magos se estiraron sobre la red y sonrieron al cielo. Ya nos ascendieron una vez en esta misión, si empezamos a hacerlo parecer demasiado fácil, ¿quién sabe qué nos pedirán hacer a continuación? Tengo un buen presentimiento sobre esta misión, podría llegar al rango de comandante con un poco más de esfuerzo. Hay un cambio en mis golems, son más fuertes que antes y más ágiles con los látigos de enredadera. Si hubieras visto cómo eliminaron a los goblins, creo que estarías de acuerdo en que están muy cerca de alcanzar el estándar. Solo necesito un hechizo característico como prueba, pero el resto de mi magia de ataque también está mejorando. Es imposible saberlo contra objetivos tan débiles como los goblins, pero al golpear a los hobgoblins también morían sin ningún tipo de resistencia, y eso es una clara señal de que estás 2 rangos por encima de ellos, explicó Dani en voz baja con los ojos cerrados, relajándose mientras podía. Carl sintió la risa de Rae en su mente y vio a Bob esperando a que le contara la idea en voz alta. Todos debían pensar que era un poco raro, pero era como tener auriculares puestos, donde solo se escuchaba una parte de la conversación. Rae cuestiona la idea de que las cosas simplemente mueran al golpearlas, parece pensar que no es tan impresionante, bromeó Carl. Los magos rieron entre dientes. Bueno, para Rae, es normal. Los demás tenemos que esforzarnos para que las cosas mueran. He notado que tus ataques también están muy por encima de lo que se esperaría de un guerrero de rango despertado. ¿Es eso resultado de tu clase? ¿O es solo porque Rend es tan bueno contra los objetivos contra los que luchamos? Carl se encogió de hombros. Es un poco de ambas cosas. Desgarrar es bueno contra objetivos carnosos, pero Rae también aumenta mi efectividad. Luego está destrozar, que para empezar es un ataque brutal, consume mucha energía, pero cerca del punto máximo del rango despertado. Destrozar inflige más daño que la habilidad de corte del rango ascendido. Desgarrar ya es una mejora como habilidad, pero destrozar es superior a desgarrar con la misma potencia. Entonces, cuando la habilidad de Rae lo optimiza, dejó que la frase se apagara y los demás asintieron en señal de comprensión. Entonces tenemos lo que tenemos aquí, con un grupo de luchadores que superan su clasificación, concluyó Bob. Doug terminó de preparar el almuerzo y esperaron otra hora antes de enviar a Hawk de nuevo. Seguía sin haber nada que informar, así que regresó a su espacio para recuperar energías más rápido, y Carl vigiló en su lugar. Ese patrón se repitió toda la tarde. Halcón salía a volar cada 2 horas. Descubrió que no había nada que valiera la pena salir de la cama a cazar, luego eliminó a algunos duendes y otras molestias menores y regresó a su nido. Era el tipo de día que todo equipo de misión deseaba tener, una buena pelea por la mañana sin heridos, y luego un lugar cálido y sombreado para descansar el resto del día. Pero a 10 kilómetros de distancia, la historia era muy distinta. No todos los equipos transferidos pudieron cumplir con las expectativas del equipo de despliegue, y muchos fueron obligados a retroceder hacia la ciudad más cercana mientras se retiraban de la afluencia de gigantes de las colinas y ogros. La radio había estado funcionando a un susurro todo el día y habían oído los movimientos, pero ninguna llamada de socorro y, ciertamente, ninguna emergencia lo suficientemente cerca como para que pudieran responder a ellas. Los equipos inmediatamente a su alrededor estaban todos en buena forma hoy, y aunque todos estaban exhaustos por las batallas, se mantenían firmes. Cuando la noche se instaló sobre el bosque, comenzaron su rotación habitual, con Rae afuera para ayudar a los demás a vigilar y Hawk durmiendo en su espacio hasta la última guardia, cuando el cielo estaría lo suficientemente iluminado como para que su visión ya no estuviera limitada. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 175, El viaje de Dana.
Mientras Carl descansaba cómodamente en el fuerte que Rae había construido para ellos, Dana estaba viviendo una experiencia misionera muy diferente. Su equipo había sido desplegado al otro lado del campo de batalla, a casi 50 kilómetros de donde Carl había estado originalmente estacionado, pero no habían logrado permanecer allí por mucho tiempo. Su equipo no era un grupo de mercenarios veteranos devotos como el que había elegido Carl. Ella había sido asignada a un equipo de holgazanes con un sacerdote con rango de comandante a cargo de ellos. Trataron la misión más como una sentencia de prisión, se quejaron constantemente de cada tarea que se les asignaba y durante la primera batalla casi fueron superados en inteligencia por un grupo de goblins. Si no fuera por el hecho de que tenía 2 golems, probablemente habrían sido invadidos cuando los goblins rodearon el claro, ya que su guerrero era casi incompetente y estaba más interesado en venderle su nueva empresa de marketing multinivel que en proteger al grupo. Se suponía que los demás eran clases rebeldes, rápidos y letales, pero en realidad todos eran chicos de ligeramente regordetes que trabajaban en la misma empresa. En resumen, toda la misión fue una pesadilla, pero tenían que seguir moviéndose porque su grupo era tan ruidoso que continuamente atraía a los monstruos. No podrías simplemente rodearnos con ese círculo de luz sagrada y mantenerlo encendido toda la noche mientras dormimos, se quejó el guerrero al ponerse el sol al final de su tercer día de misión. El sacerdote asintió. Puedo quedarme despierto toda la noche y mantener el círculo activo. Sin embargo, la luz atraerá monstruos constantemente, como un faro, así que, en cuanto me duerma, tendrás que lidiar con unas cuantas docenas de ogros y 1000 o más goblins, pero sin sanador. Si puedes con eso, no tengo problema en ser tu luz de noche. Dana ocultó su sonrisa ante la forma en que él logró decir eso sin una pizca de sarcasmo en su voz, aunque estaba claramente implícito. ¿Qué sentido tiene esto? Solo estamos aquí, sufriendo ataques de monstruos, en lugar de ganar dinero. ¿Tienen idea de la cantidad de capitalización bursátil que mi grupo ha perdido por no haber estado allí para ayudar a conseguir nuevos miembros esta semana?, se quejó el guerrero. Dana miró fijamente al hombre y el sacerdote se inclinó para susurrarle al oído. El fuego amigo suele estar mal visto, pero si es necesario, lo entiendo, susurró. Ella le devolvió la sonrisa. Era obvio por qué lo habían enviado con ese grupo, no solo por su fuerza, sino porque era infinitamente paciente con los holgazanes y los idiotas. Me pregunto qué estará tramando Carl, murmuró Dana al empezar su guardia esa noche. Con la esperanza de que no tuviera que lidiar con un grupo como este, Rae probablemente mataría a alguien y fingiría que había huido. Se decidió que ella haría la primera guardia y el sacerdote la segunda. Cada guardia duraba 3 horas, así que solo había 3 por noche, pero nadie dormía bien cuando alguien más que Dana o el sacerdote estaba de guardia. Se estaban agotando rápidamente, pero dondequiera que se veían obligados a desplazarse, se topaban con más ogros y goblins. Era como si nunca terminaran y simplemente reaparecieran. A diferencia de los hermanos Mackenzie, su grupo no sabía que realmente reaparecían a diario. Se les había encomendado limpiar el área, y eso era lo que el sacerdote les estaba indicando que hicieran, pero había decidido que dañaría demasiado la moral informarles que el trabajo en realidad nunca terminaría. El sacerdote parecía dormido, pero se giró hacia ella mientras murmuraba para sí misma. Está con los hermanos Mackenzie. Ayer oí por la radio que los reasignaron a una zona ascendida, que sufría ataques de grupos liderados por gigantes de rango comandante. Probablemente estén bien. Los hermanos Mackenzie son sólidos y el hermano Doug, su clérigo, es un buen amigo mío, respondió. Dana se giró para mirarlo. Gigantes de rango comandante. ¿No es un poco exagerado, incluso si el grupo con el que está son ascendidos? Su clérigo se encogió de hombros. Por lo que he oído, solo enviaron a los ascendidos de mayor rendimiento, así que quien esté con él y los hermanos podría incluir a un comandante, o tal vez 2 poderosos infligidores de daño. Puede que tu amigo no se divierta más que nosotros, pero al menos su grupo es confiable. Un crujido de ramas en el bosque llamó su atención, y entonces el hedor de ogro llegó a sus narices. Todos arriba, nos atacan, susurró el sacerdote mientras despertaba a los demás. Acabamos de acostarnos. No podemos hacer esto más tarde.
Te juro que si tengo que dormir con la armadura un día más, me va a rozar la piel, se quejó el guerrero. Los dos golems de Dana interceptaron al ogro, y ella golpeó al monstruo en la cara con un misil mágico, cegándolo mientras los golems lo abatían usando las espadas sagradas que el sacerdote había creado para ellos con un hechizo. Mira, ya lo tienen, déjame dormir, murmuró el guerrero mientras se acurrucaba entre sus mantas. No les habían asignado una zona, solo les dijeron que mataran tantos monstruos como fuera posible. Por lo que a la mañana siguiente el clérigo los hizo mudarse, regresando lentamente al campamento base, donde esperaba poder intercambiar algunos de los inútiles por uno o dos compañeros de equipo decentes. Caminaban por el bosque, siguiendo el rastro de un duende hacia el campamento regional. Cuando Dana divisó una extensa área de árboles cubiertos de telarañas, las hebras se confundían con el entorno, pero el olor a sangre y la loción corporal de la academia que Rae prefería que Dana usara llamaron su atención. Debería haber otro estudiante por aquí, y había habido una batalla, estaba segura de ello. Huelo lociones de la academia y sangre, informó a los demás. El sacerdote olfateó el aire por un segundo, pero solo pareció preocupado. Dispérsense todos, podría haber un grupo en problemas cerca, no se pierdan de vista, pero podría haber un herido escondido entre los árboles, ordenó. Dana se dio cuenta de que había olvidado mencionar la red cuando uno de los pícaros comenzó a gritar en pánico, y ella pudo oírlo agitándose. Es una telaraña, idiota, libérate y levántate, gritó uno de sus amigos. Inténtalo tú, mi espada no corta, se quejó. Entonces usa una habilidad, probablemente sea de un monstruo araña. Dana envió al golem para liberarlo con la espada mágica, y notó una colección de objetos sentados en la parte inferior de un enorme árbol de secuoya. Entonces miró hacia arriba y vio que había una escalera de cuerda entre las ramas y una especie de fuerte. Encima de ellas, hay un fuerte aquí, miren hacia arriba en el árbol, tiene una escalera, así que fue hecho para humanos, pero está hecho de seda de araña. El sacerdote informó a los demás al notarlo. ¿Un druida?, preguntó uno de los pícaros con esperanza. Es posible, parece que ya no están aquí, pero podemos comprobar si dejaron algo, ofreció el clérigo, además de las arañas de bog. Preguntó Dana, señalando hacia el árbol. ¿Votos para largarnos de ese espeluznante bosque de arañas?, preguntó el guerrero. Las manos de todos los pícaros se levantaron a la vez y Dana negó con la cabeza mientras el clérigo se reía. Bueno, al menos sabemos que alguien estuvo en la zona, eso debería explicar por qué hay tan pocos monstruos hoy. Sigamos avanzando y podremos informar a los demás grupos de lo que encontramos y advertirles sobre las telarañas cuando lleguemos al campamento base a reabastecernos, decidió el clérigo. Ese nivel de control de la red le recordó a Dana a Rae, y se preguntó si Carl habría estado allí cuando llegó. Si hubieran construido un fuerte, no se habrían visto obligados a huir de nada en la zona. Claro que, si hubiera contado con miembros competentes, tampoco habrían tenido que desplazarse tanto, pero ella y el clérigo solo podían mantener la situación un tiempo antes de quedar demasiado exhaustos para continuar. Quizás podrían deshacerse de estos idiotas del campamento y unirse a otro equipo. Sería genial. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 176, Rutina. Una semana después de ser transferidos a la zona de rango ascendido, Carl y los demás habían adquirido una rutina sólida: desayunar en el fuerte, cazar cualquier cosa que hubieran visto en la guardia nocturna, regresar a almorzar y luego descansar o dar otra vuelta por la tarde si aún había señales de más monstruos. También estaban empezando a amasar una cantidad bastante considerable de dinero, gracias a la costumbre de los gigantes de llevar oro y plata en sus bolsas. Era un misterio quién fabricaba monedas para ellos o a quién se las habían robado, pero las materias primas seguían siendo valiosas y podían hacer una fortuna comerciándolas cuando regresaran, pero eso no era lo único que habían ganado. Todos se sentían mucho más seguros y cómodos con sus poderes, y en los últimos días los gigantes parecían haber caído sin apenas oponer resistencia.
Era difícil saber si se estaban volviendo más fuertes o si los últimos grupos eran más débiles de lo habitual, pero tenían un buen presentimiento acerca de tomar las pruebas de fuerza después de terminar la misión. Siento magia en la zona, magia muy fuerte, anunció Hawk esa mañana, justo cuando todos se preparaban para desayunar. Halcón dice que hay magia cerca, no dijo bestia mágica, solo magia, susurró Carl mientras Doug servía el desayuno. Dejaron que Hawk los alejara del fuerte, en dirección al fuerte sentido de la magia. Y solo se detuvieron por un momento para lidiar con un pequeño grupo de hombres lagarto. Halcón descendió en picado y aterrizó junto a un pequeño montón de rocas, estaban apiladas unas sobre otras para asemejar vagamente a una persona, y los cazadores y tramperos usaban el diseño como marcador de sendero. Si seguías la dirección del marcador, encontrarías el siguiente punto de referencia en un sendero. Está aquí abajo, instruyó y luego tocó una roca más grande que había cerca. Romper la piedra no sería un problema para él, pero le preocupaba que si la rompía, podría romper el objeto mágico. Algunos eran frágiles, y Hawk comprendía que el grupo intentaba obtener todo lo bueno posible mientras estuvieran allí, igual que la última vez que salieron, pero con menos plantas mágicas y más monstruos. Thor giró la piedra con sus cuernos y apareció una gran pila de gemas brillantes, justo debajo de la roca, como si pertenecieran allí. No eran piedras cortadas, solo piedras preciosas en bruto, pero claramente de ahí provenía la magia. Y ahora que la roca se había movido, todos podían sentirla. Habían patrullado por aquí ayer, a solo unos metros de este lugar. Si Carl miraba con atención hacia la base de la colina, probablemente aún podía ver las manchas de sangre de la batalla de unos días antes. Estas joyas deben haber aparecido aquí recientemente, a menos que algo las haya enterrado aquí y no haya dejado señales de suelo alterado. Doug los revisó, limpiándolos en una bolsa llena de agua que había creado y luego los apiló en el suelo en un orden que solo tenía sentido para él. Son gemas imbuidas, no se suelen usar así, normalmente se tallan y se engarzan en joyas y objetos mágicos. Todas tienen propiedades diferentes, pero las he clasificado por sus elementos o aspectos básicos. ¿Queremos ordenarlos ahora o después?, preguntó Doug. Podemos hacerlo después, todavía tenemos una zona que limpiar hoy, les recordó Bob con suavidad antes de que se distrajeran con los objetos brillantes. Doug clasificó las piedras en pequeñas bolsas y las guardó en su túnica. Eso debía significar que eran excepcionalmente valiosas. Si no estaba dispuesto a dejarlas en su mochila con el resto de su equipo, su mochila se estaba aligerando a medida que consumían las raciones y demás provisiones que habían traído, así que no sería una carga añadir algunas piedras. Solo Carl y Bob llevaban mochilas realmente pesadas ahora, pues cargaban todo el oro y la plata que el grupo había recuperado. Si el equipo no hubiera estado hecho de cuero monstruoso, podría haberse roto bajo el abuso de cargas pesadas y movimientos violentos, pero hasta ahora se estaban manteniendo bien. Halcón ni siquiera había tenido tiempo de alzar el vuelo de nuevo cuando oyeron movimiento en el bosque cercano. Algo más se había sentido atraído por las piedras o por su presencia, y era grande. Thor se giró para encarar la amenaza, y los golems se movieron para tomar posiciones alrededor de los magos. No se acercaban muchas criaturas, parecía que solo un par de grandes. Eso se confirmó cuando se estrellaron contra los árboles, pero que solo fueran dos no era un consuelo hoy. A diferencia de los gigantes de las colinas contra los que habían estado luchando, estos dos estaban fuertemente armados como los antiguos caballeros humanos y llevaban mazos con cabezas que eran más grandes que las de Carl. No había duda de que estos dos tenían rango de comandante y tampoco estaban en el lado más bajo del mismo. Hawk emprendió el vuelo, sabiendo que no podría soportar un golpe de algo así, y Rae se subió a un árbol, esperando el momento adecuado para atacar. Con ellos cubiertos de armadura metálica, no sabía exactamente dónde golpear. Sabía por experiencia que la armadura podía ser más duradera de lo que parecía, y esta parecía gruesa. Los gigantes rugieron al ver a los humanos, y Bob se puso serio al enfrentarse a ellos.
Thor no iba a aguantar muchos golpes de esos mazos, ni siquiera con la barrera de Donnie activa, y los golems no iban a tener mucha suerte. La única oportunidad que tenían era acabar con ellos rápidamente, pero con la armadura puesta, eso no iba a ser fácil. Pero aparte de su estatus de rango comandante, estos dos también olían a magia, y Karl tuvo la sensación de que si podían derrotar a estos dos, había algo bueno para él. Los gigantes hicieron un repentino ataque hacia adelante, y Thor golpeó el suelo con terremoto mientras Karl y Bob enviaban ataques a sus armas. Tratando de ralentizar los ataques o desviarlos del objetivo, los gigantes tropezaron y Rae vio su oportunidad, salió volando del árbol, y con ambas patas delanteras y sus mandíbulas, atravesó el cuello de uno de los gigantes justo debajo de la línea del casco. El ataque no fue suficiente para romperle el hueso, y con un chorro de seda, se impulsó hacia los árboles, pero el daño ya estaba hecho, y el gigante sangraba profusamente por la nuca gracias a un triple ataque lacerar. El gigante cayó al suelo mientras su cuerpo sufría espasmos de dolor, lo que permitió a los golems envolverlo en enredaderas, ralentizando su recuperación mientras Bob y los magos desataban sus mejores ataques contra él. Karl se concentró en atacar los brazos y armas del otro gigante, debilitando sus ataques contra Thor. El cerro había esquivado el primer ataque, pero el gigante había recuperado el equilibrio, y el segundo ataque real no sería tan fácil de evitar. No pareció importarle a su compañero, ya que aprovechó la oportunidad y atacó a Thor, quien rodó una vez por el impacto, pero aterrizó de pie con su barrera relámpago intacta. La primera capa de escudo se había roto, pero entre ambas había bastado para que no resultara herido por el golpe. Solo lanzado a un lado, Donnie ya estaba reconstruyendo el escudo cuando Thor cargó para el siguiente golpe y Hawk atacó el rostro del gigante. Este simplemente agachó la cabeza y los ataques impactaron en su casco, pero la distracción fue suficiente para que Thor terminara su carga y se estrellara contra una gruesa pierna. La rodilla se dobló y el segundo gigante casi cayó, agarrándose solo con su maza. Eso lo mantuvo en el aire, pero lo dejó fuera de posición cuando Karl atacó de nuevo, buscando las grietas en la armadura. Los golems le habían quitado el casco al otro gigante y Rae se movió para matarlo, apuntando a la suave carne del cuello. Eso pareció ser el detonante para que el gigante erguido se diera cuenta de que algo andaba mal con este escenario, y en lugar de contraatacar, se puso de pie y huyó, corriendo en la dirección de donde había llegado. En cuestión de segundos, el otro gigante murió de una muerte brutal, y cuando Karl terminó de revisar a Thor y Rae en busca de heridas, Bob ya estaba empezando a quitarle la armadura para ver de dónde venía la sensación de magia. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 177, Loto Fénix. Bob rebuscó con cuidado entre las bolsas que llevaba el gigante, hasta que sacó una gran flor roja. Era tan grande como un girasol, más grande que su cabeza, e irradiaba una sensación de calidez y magia. Doug miró la flor con interés. Es un loto fénix, un recurso elemental de fuego, pero no crece en ningún lugar de este continente, así que debieron haberlo traído. Se supone que beber una infusión de este líquido es excepcional para los magos de fuego y los berserkers con ataques elementales de fuego. Aunque nuestros dos no son magos de fuego, tienen algunos talentos con el fuego. Doug hizo una pausa cuando Hawk aterrizó junto a la flor y comenzó a mirarla con un poco de baba goteando de su pico. Y parece que a Hawk también le podría gustar algo. ¿Qué tal si lo preparo y lo probamos en la cena? Aunque el té no le baste a Hawk, siempre puede comerse la flor restante después de que termine de prepararlo. El proceso extrae la mayor parte del maná, pero aún quedan nutrientes en los pétalos, que no son comestibles para los humanos y, por lo tanto, no están incluidos en el té. Ya escuchaste al hombre, puedes tenerla después de la cena. Karl le informó al pájaro que estaba considerando arrebatar la flor y volar con ella. Bob le pasó la flor a Doug, quien la guardó en su mochila y terminó de revisar el equipo del gigante.
Todos habían comenzado a probarse cualquier equipo mágico por si acaso se adaptaba al usuario, pero la mayor parte de lo que los monstruos habían usado ya estaba dañado sin posibilidad de reparación cuando murieron, y el equipo no incluía un armero, por lo que simplemente lo enterraron con los cuerpos. Hay una pieza más debajo del cuerpo, esta vez tenemos una espada mágica, pero será una espada de 2 manos para alguien, explicó el guerrero, y luego les pasó el arma a los magos para que la examinaran. Donnie luchó por levantar la espada y terminó apoyándola contra un árbol para leer las inscripciones. Normalmente, un humano jamás usaría un arma como esta, ya que era demasiado difícil de manejar y pesaba 5 veces más que una espada normal de 2 manos, pero si era poderosamente mágica, podrían obtener una recompensa por recuperarla. Según esto, es una espada de la facilidad, usarla facilita la activación de tus habilidades, explicó tras leer las runas 2 veces y compararlas con su cuaderno. Doug rió entre dientes al oír la descripción. Es perfecto para lo que necesitas, en un formato que jamás podrías usar. La clériga tenía razón, se especializaba en barreras, y si su mantenimiento requería incluso un pequeño porcentaje menos de maná, mejoraría notablemente su efectividad en combate y aumentaría la supervivencia de todo el grupo. El problema era que pesaba casi 25 kilos, mientras que ella pesaba menos de 50, incluso cargarlo todo el día sería una carga. Bob tomó la espada y la giró. No está mal con mi fuerza, no es mi estilo, ya que estoy en primera línea bloqueando, pero con algo de práctica podría funcionar bien. Hizo girar la espada y golpeó el suelo, activando una habilidad que envió una onda de choque que se alejó de él, dejando un profundo surco en la tierra. Yo diría que la reducción está cerca del 30%. Ofreció. Los magos miraron la espada con anhelo. El 30% era enorme. Quizás tengas que pasarte por la academia y pedirles a los berserkers que te den algunas lecciones de combate. Carl rió mientras Bob miraba la espada con aprobación. De hecho, ya he entrenado bastante con la espada a 2 manos, simplemente no es adecuada para este grupo, ya que no tenemos a nadie más que nos ayude, excepto Thor. El cerro relámpago resopló y pisoteó el suelo, luego ladeó la cabeza como si lanzara enemigos. Estaba seguro de que su armadura estaba a la altura de los enemigos, como el tanque, tener más daño en el frente y la capacidad de usar habilidades con mayor rendimiento sin sufrir la penalización de resistencia por usar habilidades cerca de su límite, sería mucho más valioso que un segundo bloqueador. De acuerdo, Thor puede tomar la delantera, solo mantén la barrera sobre él, ya que no puede hablar para pedir ayuda. Bob aceptó a regañadientes al ver la seriedad de la bestia escamosa. Doug miró a Thor un momento. ¿No crees que está creciendo? Juro que era más bajo que yo cuando llegamos y ahora su espalda es más alta que mi cabeza. Creo que tienes razón, ya casi ha crecido del todo, es mucho más rápido de lo que esperaba. Pero el ejercicio le ha sentado bien, asintió Carl. Rae también había crecido, aunque no tan notablemente, ya había alcanzado su tamaño normal, aproximadamente del tamaño de un coche compacto en posición vertical, aunque con un cuerpo más pequeño y piernas largas que conformaban el resto de su silueta. Hawk seguía igual que antes. Pero ya era adulto y no se esperaba que creciera más. Creo que quizás hayamos progresado más de lo esperado. Con el crecimiento de todos, es difícil saberlo, pero si pudiéramos luchar contra algo que sabíamos que estaba en la frontera entre el despertar y el ascendido, podríamos tener una mejor referencia. Hacía días que no veían nada parecido. Todo se centraba en el rango ascendido, con líderes esporádicos de rango comandante, a quienes sin duda estaban eliminando con más éxito. Bien, exploremos el resto de la zona a ver qué más tenemos para hoy. Tengo un buen presentimiento sobre esto, creo que deberíamos volver a tiempo para el almuerzo. Doug vitoreó mientras Thor ocupaba su lugar al frente del grupo. Hawk los condujo hacia un grupo de ogros mientras la radio anunciaba que había una misión de refuerzo que llegaría más tarde ese día y que los equipos debían mantener sus radios encendidas para que pudieran liderar a los grupos de socorro. Hoy solo reemplazarían a unos pocos, empezando por los que llevaban más tiempo en el campo, pero era buena señal que no estarían aquí mucho más tiempo.
Probablemente, en no más de una semana, regresarían a casa con bolsas llenas de botín y varios objetos mágicos nuevos. Bob levantó la espada sobre su hombro y se preparó para cargar mientras Thor encontraba a los ogros, pero las bestias de 5 metros de altura parecieron completamente desinteresadas en pelear una vez que vieron que había 5 personas más el cerro. Desafortunadamente para ellos, Bob quería pelear y Rae no estaba dispuesta a dejarlos escapar. La enorme espada silbó en el aire cuando Bob activó corte en un golpe descendente. El arco de luz se alejó de él y cortó al ogro por la mitad de un solo golpe. Thor cargó y lanzó al otro al aire, donde Hawk y Carl lo golpearon desde lados opuestos con SH Red, matándolo antes de que llegara al suelo. Creo que podemos afirmar con seguridad que ahora tenemos el poder de combate de un comandante. Si los ogros de rango ascendido caen de un solo golpe, pocos discutirían nuestra capacidad. Doug rió entre dientes mientras observaba las consecuencias de la breve batalla. No hay nada más cerca. Todo salió corriendo, Hawk informó a Carl unos segundos después, tras comprobar su próximo objetivo. Halcón dice que no queda nada contra qué luchar. Lo ahuyentamos todo, mejor volvamos a comer temprano y veamos si algo regresa, explicó Carl. «Qué temprano es el día», rió Doug, señalando con su bastón hacia el fuerte. Una vez de regreso y cuando Doug empezó a preparar el almuerzo, Carl se dispuso a meditar. Los 3 espacios estaban mucho mejor ahora y le proporcionaban mucha más energía que hacía una semana, pero sentían que tal vez estaban limitando a las bestias que había dentro. Los 3 estaban creciendo tan rápido, y él estaba descuidando tanto su meditación que los espacios no podían seguir el ritmo. Así fue como Carl pasó el resto de su mañana, haciendo todo lo posible para mejorar las condiciones de vida de sus socios y aumentar la densidad energética en los espacios. Ahora que estaban limitados en tamaño, unas cuantas horas no serían suficientes, pero si dedicaba algunas tardes y noches a ello, podría lograr algún progreso. Los magos solo meditaban unas pocas horas por la tarde, y ese también había sido el horario de Carl, pero se estaba volviendo obvio que no era suficiente. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0. No olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 178, los asusté. Doug observó al grupo esa tarde cuando Hawk confirmó que aún no había nada contra lo que luchar. Había eliminado a un pequeño grupo de goblins con una bola de fuego mientras exploraba, pero por lo demás, su zona estaba desolada. ¿Crees que de verdad ahuyentamos a los monstruos? La mayoría de los monstruos evitan el territorio de un monstruo más poderoso, así que es posible que Hawk o Rae los hayan ahuyentado, sin ánimo de ofender a Thor, pero el cerro relámpago no es conocido por ser tan peligroso como para expulsar a otros de su territorio, preguntó el clérigo, mientras se apartaba los oscuros rizos del rostro. Es posible, llevamos tanto tiempo patrullando esta misma zona que debería haber un rastro de olor alrededor del perímetro. Si perciben que somos mucho más poderosos que ellos, naturalmente evitarán la zona. Danny asintió. Bob sonrió con suficiencia. Pensar que nos enviaron aquí para lidiar con los monstruos, y ahora tienen demasiado miedo de venir a la zona que nos asignaron. ¿Es una victoria total o un fracaso? Nuestras órdenes son defender esta zona, así que no podemos irnos sin más. Los magos se encogieron de hombros. Es una victoria para nosotros. Si el aroma de Rae en el perímetro fue suficiente para ahuyentar a casi todos los monstruos, entonces hicimos nuestro trabajo. La zona está segura, pero ¿qué tal va St. Doug? Ya está casi listo. Doug asintió. Añadí una de las piedras elementales de fuego a la mezcla y la dejé reposar. La mezcla debería ser bastante potente con esa calidad de flor, pero necesita reducirse un poco más. Según mi libro de alquimia, debe quedar tan espesa como la leche antes de extraerla por completo. Hawk se había dado cuenta de que el té solo abarcaba el corazón de la flor, y que Doug solo había reservado 3 pétalos. Había puesto uno en cada uno de los 3 frascos, pero eso dejaba casi toda la flor para Hawk. Y estaba impaciente por probarlo. A medida que el té se convertía en una poción adecuada, comenzó a brillar con una suave luz naranja, y la piedra que Doug había colocado en la tetera comenzó a perder su brillo. Listo, ahora, déjame repartir esto.
Tengo 5 copas y 3 frascos, ya que a algunos no se nos dan bien las copas, explicó el clérigo, lo repartió todo, y Carl le pasó el frasco a Thor en su lugar de descanso. Cerro lo agarró con el pico y echó la cabeza hacia atrás, tragándolo de un trago. Rae hizo lo mismo, pero parecía intrigada por el sabor o el efecto. Carl tomó el trago de poción y sintió como si el fuego le corriera por las venas mientras el efecto se extendía por su cuerpo. Podía sentir cómo lo fortalecía, pero no podía comprender su poder. Doug había dicho que era un recurso del elemento fuego, y que no tenía habilidades de fuego, pero Hawk estaba absorbiendo el excedente, dispuesto a tomar lo que le sobrara, así como el resto de la flor, cuyos pétalos había empezado a masticar como si fueran chicle. Todos se recostaron para dejar que la poción se digiriera, y Carl regresó a la meditación mientras Rae se ofreció como voluntaria para vigilar el área, en caso de que algo sabroso llegara a sus redes. Una hora más tarde, Hawk decidió que había absorbido todo lo que podía durante el día y guardó el resto de la flor en su espacio para que estuviera segura hasta que terminara de explorar nuevamente. Ahora tenía un buen presentimiento sobre el poder de su ataque de bola de fuego, y tenía toda la intención de encontrar algo para probarlo. Por desgracia para él, habían ahuyentado a todos y no había ni un solo monstruo en su zona, pero eso no detuvo a un halcón decidido, y con solo 1 kilómetro más de vuelo, encontró a un grupo de hombres lagarto rondando su zona. Una sola bola de fuego cayó del cielo y explotó en su grupo, matando a 3 y mutilando a los demás. Entonces Hawk vio al grupo que trabajaba en la zona y se fue volando, dejándoles al resto ahora que su curiosidad estaba saciada. ¿Es ese tu grupo, halcón, Mackenzie? Acabamos de ver a un halcón dragón emboscar a un grupo de hombres lagarto y huir como si nada, preguntó el grupo por la radio. Sí, es nuestro, no queda nada en nuestra zona, así que lo dejamos explorar un poco más lejos para ver si simplemente nos estaban evitando o si toda la zona estaba despejada, respondió Doug. Los otros grupos no tuvieron que encender el micrófono para que todos los que escuchaban supieran que estaban maldiciendo al grupo Mackenzie. Habían despejado toda su zona. ¿Qué clase de disparate era ese? La mayoría de los grupos apenas podían recorrer su zona en un día, y él afirmaba que ya habían matado a todos para el almuerzo. La bola de fuego funciona mucho mejor ahora, casi tan bien como desgarrar, pero en un área mucho mayor, Hawk informó a Carl. Eso probablemente significaba que Bola de Fuego era muy superior a Rend en ese momento, pero Hawk no lo admitiría fácilmente. Si podía emboscar a los hombres lagarto despertados con un solo disparo, le bastaba a Carl. Eso les permitiría encargarse de cualquier cosa que pudieran encontrar en una misión de la Academia. El grupo esperó mientras Hawk exploraba sus fronteras, atacando y matando ocasionalmente a monstruos que intentaban evitarlos, pero sobre todo marcándolos para los demás grupos de la zona. Ver a Hawk sobrevolándolos, ya sea lanzando bolas de fuego o simplemente chillándoles, fue suficiente para atraer a los grupos. Ahora que ya lo conocían, al final del día, su equipo era la envidia de la región y todos se preguntaban qué clase de superestrellas había enviado el comando que podían informar múltiples muertes de monstruos de rango ascendido cada hora durante toda la mañana, hasta que despejaran su área. Había monstruos de rango comandante en sus informes casi todos los días, pero fue la eficiencia del grupo lo que captó la atención de todos después de esa conversación. Por radio, Carl meditó durante la tarde y la noche, al igual que los magos, quienes aún se esforzaban por absorber los beneficios obtenidos con la poción. Doug había rezado a su diosa un rato, pero Bob no parecía creer en la meditación, así que fue el único que prestó atención a la radio cuando llegó la siguiente ronda de mensajes de reemplazo. Grupo Mackenzie, mantengan la posición para el reemplazo, su turno es mañana al mediodía, el grupo de mando les informó. Entendido, comando, haremos todo lo posible para que el despeje matutino termine antes de que lleguen. Bob respondió, eso significaba una guardia nocturna más, y regresarían a casa para un descanso antes de su próxima misión, o su regreso al trabajo. En el caso de los magos y Doug,
Carl se preguntó cómo sería volver a la academia con los de primer año en el segundo piso después de esta misión. Ya se había adelantado, pero ya casi no se sentía conectado con ellos. Los estudiantes mayores parecían mucho más cercanos. Y Carl comprendía perfectamente por qué les interesaba menos lo que sucedía en la escuela que su próxima oportunidad de salir y desarrollar sus poderes. Las ventajas de entrenar en la naturaleza eran simplemente increíbles. No cabía duda de que alcanzaría el rango ascendido la próxima vez que se sometieran a la prueba, y ya sabía que podría enfrentarse a la mayoría de las bestias de rango comandante de menor fuerza con la ayuda de sus compañeros. Doug suspiró y se recostó contra el tronco del árbol. Parece que lo hicimos demasiado bien, pero si podemos irnos a casa antes, nunca es una mala noticia. Tendremos que repasar lo que hemos recolectado en esta misión para que todo se reparta correctamente. El oro es bastante fácil de dividir por sí solo, pero también hemos recolectado una serie de elementos mágicos, y será mucho más difícil valorarlos y dividirlos. Carl se encogió de hombros. ¿Qué sueles hacer cuando solo estás con la familia?, preguntó. Simplemente dividimos el dinero y todo lo demás va para quien lo necesita, respondió Doug. Me parece bien, ya dividimos todo lo demás según las necesidades, así que no hace falta volver a mencionarlo. Simplemente dividimos los metales preciosos y las gemas que recolectamos cuando regresemos, y me parece bien. Tengo estos bonitos guantes. Hawk está contento con su flor. Thor tiene una armadura para la cola. Puede que a Rae le haya tocado la peor parte, pero al menos le dieron unos buenos bocadillos, sugirió Carl. Rae se rió al ver todas las bestias de rango comandante atrapadas en su red. Eso bastaría para que una araña baño de sangre normal creciera desde una cría hasta alcanzar su máximo potencial, siempre y cuando no se pudriera. Eso no era una preocupación en el espacio, por lo que estaba segura de que tenía todos los recursos básicos que necesitaba, y ahora solo era cuestión de aumentar la velocidad, lo que significaba cosas raras o hacer que Carl meditara más. De las dos opciones, era obvio cuál era la más alcanzable. ¿Sabes? Si te quedas aquí en el fuerte podríamos ir a pelear mientras meditas toda la mañana, sugirió Rae. No tenemos tanta prisa, es mejor tener a todos juntos, por si acaso hay un ataque sorpresa, respondió Carl, mientras se preguntaba si ella había olvidado que él podía oírla conspirar en su mente. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 179, recuperado. A la mañana siguiente, hicieron un recorrido rápido por la zona, siguiendo las instrucciones de Hawk a los monstruos que acababan de aparecer. Por suerte, las peleas fueron fáciles, ya que su sanador estaba casi distraído, escuchando el informe de radio de los helicópteros que salían para relevar a los equipos de la misión que habían sido llamados para apoyar al ejército. Parecía que la afluencia de monstruos había disminuido en toda la región y que podrían mantener las cosas bajo control sin demasiados problemas. Hubo algunas bajas entre los élites que fueron retirados de sus trabajos diarios, y el comando estaba planeando que todos los élites que salían se reunieran en los campamentos base para una sesión de fotos del funeral, aunque Doug no dejó en secreto que la mayoría de esos cuerpos no estarían en condiciones para ser vistos, incluso si regresaran al campamento. Carl había visto a algunos de ellos en televisión, los presentaban como héroes, pero nunca se trataba de ninguno de los famosos miembros de la élite, sino de alguien como un joven burócrata del gobierno que se había lanzado valientemente al combate cuando los monstruos lo amenazaban y luego había perdido la vida trágicamente. Por supuesto, eso probablemente era menos de la mitad de la historia, y tal vez no haya corrido al combate voluntariamente, pero fue suficiente para calmar a la gente y recordarles que las élites estaban haciendo cosas valiosas para mantenerlos a salvo. Grupo Mackenzie, su helicóptero se aproxima, por favor, marquen su posición para el traspaso de tareas. El piloto dio instrucciones precisamente al mediodía. Marcaremos la ubicación con un hechizo de humo azul. Tenemos información para el equipo entrante durante la entrega. Esperen un retraso de 3 a 5 minutos, Bob respondió. Doug colocó el hechizo de humo cerca del borde de un claro al lado del fuerte, y la tripulación transferida aterrizó sin problemas.
Élites, me alegra verlos a todos sanos y salvos, a pesar de tener un estudiante con ustedes, dijeron que tenían información. ¿Qué necesitábamos saber?, preguntó el capitán del equipo militar entrante al desembarcar. Primero, en ese árbol hay un fuerte hecho de seda de araña del baño de sangre, es seguro y fue construido por nuestro equipo, puedes usarlo como base de operaciones permanente, toda la zona es segura y los monstruos han estado evitando el perímetro gracias al olor de las bestias de nuestro equipo. Eso cambiará cuando el rastro de olor desaparezca después de unos días, así que prepárate. Además, hemos estado enterrando los cadáveres de los monstruos con cualquier objeto mágico dañado que llevaran. Si no podíamos usarlo o recuperarlo, lo enterrábamos, así que, si tu equipo tiene un miembro que puede sentir la magia, tendrás muchos falsos positivos enterrados debajo de ti, ocultos por la vegetación, explicó Doug, algo poderoso. Preguntó uno de los soldados, hay algunos ogros de rango comandante y un gigante de rango comandante intermedio con armadura mágica dañada que fueron enterrados, así que no serán solo señales débiles, explicó el clérigo. El líder del equipo silbó en señal de agradecimiento, realmente cumpliste con las expectativas, ¿verdad? Nos pidieron que verificáramos tus afirmaciones, pero si enterraste la mayoría de los cuerpos en lugar de quemarlos, debería ser bastante fácil. Rae rió entre dientes en la mente de Carl, había tomado muchos para su propio uso. Carl, nuestro amo de las bestias, también ha reclamado algunos como alimento para mascotas, añadió Doug. Carl controló a todos para asegurarse de que estuvieran seguros en sus espacios y no tuvieran la tentación de deambular, y Bob los condujo al helicóptero mientras el explorador del equipo militar confirmaba que el fuerte estaba seguro. Eran 10, no 5, lo que lo haría un poco estrecho, pero había suficiente espacio para que extendieran sus sacos de dormir, y con eso bastaría. A nadie le gustaba dormir en el suelo, y la telaraña era una red suave, tan buena como un colchón. El capitán de carga cerró la puerta una vez que estuvo seguro de que todos estaban dentro con su equipo. Y partieron hacia el campamento base de la zona. Se ven mucho más descansados que los otros equipos que hemos traído. Supongo que son mercenarios veteranos, preguntó el jefe de carga del helicóptero. Bob negó con la cabeza. Soy el único que trabaja a tiempo completo. Doug es un clérigo del dragón verde con otras responsabilidades, y los dos magos trabajan en seguridad digital. El hombre asintió y luego miró a Carl, cuyo nombre había sido omitido. Oh, todavía no tengo un trabajo formal, todavía estoy en la academia, explicó. El soldado miró 2 veces y luego meneó la cabeza. Todos tienen aspecto de aventureros veteranos. Nunca habría imaginado que llevaran a un estudiante y 2 voluntarios, pero eso lo hace aún más impresionante. El jefe ha pedido reunirse con ustedes a su regreso, probablemente para promocionar la misión o para revisar sus recompensas antes de regresar a casa, respondió el soldado. Doug rió entre dientes, apuesto a que querrán revisar nuestro equipo antes de que regresemos con tantas bajas confirmadas de rango de comandante. Querrán asegurarse de que no planeamos vender contrabando a las masas. ¿Tienes algún contrabando?, preguntó el soldado con un guiño malicioso. Doug hizo como si metiera la mano en su bolsillo y sacó lo que parecía un cigarrillo, pero definitivamente no lo era según el sensible olfato de Carl. Soy un sacerdote del dragón verde, soy contrabando, ese está en la iglesia, considérelo un sedante autorizado, respondió Doug. Carl parpadeó lentamente. De todas las cosas que había considerado sobre las posibilidades de tener un clérigo de la naturaleza cerca, incluyendo comida para Thor, medicinas y su potencial curativo, nunca había considerado que la mayoría de las drogas ilícitas también eran de origen herbal. La droga que Doug le proporcionó no era técnicamente ilegal en la Nación del Dragón Dorado, solo estaba mal vista por los empleadores porque perjudicaba la productividad. Aún así, a Carl le parecía que tenía mucho que aprender sobre cómo interactuar con los demás y cómo suavizar las interacciones sociales. Si hubiera pensado en guardar un montón de pequeños sobornos y regalos para los equipos de transporte y otras personas con las que interactuaban, podría construir rápidamente una reputación de buen tipo con el que era fácil trabajar.
Y todos sabían que una buena reputación te llevaría lejos en la vida. El helicóptero de transporte aterrizó en el borde del campamento y el grupo de Carl desembarcó rápidamente después de que la tripulación entregara al personal de la base una hoja de papel que confirmaba sus identidades y estado. Bienvenidos de nuevo, élites, por favor, síganme, anunció una joven trabajadora, de espaldas erguidas, antes de guiarlos por los sinuosos senderos del campamento hacia el pueblo que se encontraba en el centro. El jefe hablará con usted en un momento, está terminando una reunión con algunos altos cargos del gobierno, explicó, señalando una fila de sillas. Carl se quitó la mochila y tomó asiento, colocando la bolsa grande frente a él, igual que habían hecho todos los demás que esperaban en el pasillo. El distintivo sonido metálico de las monedas sonó al dejar la bolsa en el suelo. A pesar de sus esfuerzos por envolverlas y mantenerlas en silencio, los demás levantaron la vista brevemente, pero ese sonido no era nuevo para ellos. Todos tenían algún botín, y algunos también llevaban una armadura de malla, que hacía el mismo ruido al caer. Segundos después, la coronel Valerie salió de la oficina con una expresión aterradora en su rostro que se desvaneció en la mirada neutral que Carl sabía que era su versión de una sonrisa cuando lo vio. Coronel, me alegra volver a verla, la misión salió mucho mejor de lo esperado y tendré un informe completo listo para usted en la academia, le informó Carl con una sonrisa. Entendido, haré que tu equipo de vigilancia lo recoja. Ya que estaré ocupada aquí un tiempo, respondió ella. Las élites en la sala la observaban mientras se alejaba, algunos, asombrados de que una ministra de tan alto rango estuviera allí, en un campamento base remoto, y otros, admirando el balanceo de sus caderas al caminar. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 180, engrasar las ruedas. Una voz entró por la puerta de la oficina, rompiendo el silencio. Equipo Mackenzie, adelante, exigió la voz del hombre. Dentro de la oficina había un hombre corpulento y mayor, completamente calvo, con la cabeza brillando bajo las luces fluorescentes y manchas de sudor en la camisa. Era evidente que no pertenecía a la élite, incluso sin considerar su edad, solo por la mirada condescendiente que dirigía al grupo. He oído que ha hecho cosas maravillosas para mejorar la productividad del Departamento de Seguridad Pública. Excelente trabajo. Sin embargo, debemos revisar su equipo en busca de contrabando para asegurarnos de que no haya artículos prohibidos o sacrílegos que regresen al público. Anunció con aire de suficiencia. Doug se volvió hacia Carl como diciendo, te lo dije, pero Carl sabía tan bien como todos que lo que el hombre buscaba era un soborno, le importaba un bledo el contrabando, y su puesto en seguridad pública ni siquiera le permitía manejarlo. Tendría que llamar al ejército para que se encargara de él si encontraban algo, pero si unas cuantas monedas de oro fuesen declaradas sospechosas, ¿quién sería más sabio? Los demás esperaron a que el hombre hiciera su presentación, pero Carl decidió adelantarse y recogió la mochila de Doug, que no contenía nada más que lo que traía consigo, la dejó sobre el escritorio y le sonrió al burócrata. Claro que no habrá problema, la coronel Valerie, de la Oficina de Desarrollo de Élite, ya tiene nuestro inventario, pero puede verificar el contenido de las bolsas, respondió Carl con una sonrisa sincera. La cara del hombre cayó como si Carl le hubiera dado una patada, y toda su actitud cambió. ¿Te reuniste con el coronel?, balbuceó. Por supuesto, es mi supervisora directa y tiene un par de agentes asignados a mi desarrollo en la academia, pasamos bastante tiempo juntos, le informó Carl. Entonces creo que hemos terminado, conseguiré una copia del contenido de la oficina, y ellos podrán responsabilizarse de cualquier contrabando que haya podido salir del campo de batalla con su equipo. Hizo un gesto para despedir al equipo de su oficina, y en silencio regresaron al pasillo, donde su escolta todavía los estaba esperando. Fue una reunión corta. Me alegra que hayan podido resolver las cosas tan rápido. La joven los saludó, de pie en medio del pasillo, como si estuviera dispuesta a impedirles salir. Sí, siempre es una experiencia agradable tratar con seguridad pública. Ahora bien, ¿nos quedaremos aquí en el complejo o tenemos que volar de inmediato?, preguntó Doug.
tendrás que quedarte aquí un momento, hermano Doug, gritó una voz detrás de ellos. Carl se giró y vio a un inquisidor de aspecto bastante familiar detrás de ellos, si estaba en lo cierto. Era el hombre corpulento y sin camisa de la academia del seminario que había estado presente en su interrogatorio tras el descubrimiento de la reliquia sagrada de la instancia de prueba. El hombre pareció reconocerlo también, pero no dijo nada mientras los alejaba de la oficina, dejando atrás al ahora sonriente miembro del personal. El inquisidor los condujo a una habitación insonorizada, cerró la puerta y luego se volvió hacia Doug con una mirada expectante. No me culpes por esto, el nuevo mencionó la oficina. Y el de seguridad pública casi se caga en los pantalones. ¿Supongo que activó la alarma?, preguntó el clérigo riendo. El inquisidor suspiró y puso los ojos en blanco. Recibí una notificación de emergencia de que su equipo había logrado traer contrabando de su misión mediante la intimidación, y ya estaba a su lado en el pasillo, así que necesito revisar todas sus maletas mientras el hermano Doug le explica cómo funcionan las cosas a nuestro nuevo élite ascendido. Doug se rió entre dientes mientras dejaba su bolso en el suelo. Como lo hicieron todos los demás, antes de que el clérigo dragón verde se volviera hacia Carl, riendo suavemente. Existe una política no oficial que establece que, si una misión está a cargo de una agencia ajena a las élites, graban las ganancias con un máximo del 5%, es un plan para enriquecerse rápidamente para los que tienen conexiones políticas, pero no está oficialmente aprobado. Sin embargo, a diferencia de la persona con la que hayas usado esa táctica de intimidación antes, estos tienen conexiones que pueden hacer que tu día sea muy difícil si no les sigues el juego. Ahora, tú y yo sabemos que no tenemos nada, pero si no conociera al inquisidor, ¿cómo crees que habría ido nuestra tarde después de que le informaran que definitivamente teníamos contrabando?, preguntó Doug. Carl asintió. Ya veo, estaba pensando en él como el capataz de turno de la mina que pedía sobornos para que salieras a tiempo. El de la oficina era un canalla tan empalagoso que no daba la impresión de tener poder político. El gran inquisidor casi se atragantó mientras hacía todo lo posible por no reír, luego sacudió la cabeza. Sí, este es definitivamente uno de nosotros. Al joven Carl le queda mucho por aprender, pero ha empezado con buen pie. Deberías preguntarle cómo se las arregló para escabullirse de un interrogatorio haciendo que Thor saliera a pedirle palmaditas en la cabeza hasta que nadie se lo tomó en serio. Espera, no tiene mucho que contar, se lo contaré al hermano Doug en privado después, pero es una historia curiosa, explicó el hombretón. Danny se rió entre dientes al mencionar a Thor. Es un desastre, deberías verlo ahora. Ha crecido muchísimo la última semana con todas las peleas que hemos estado librando contra bestias de rango despertado y comandante. Siempre te dije que era la mejor manera de ganar poder, y parece que también funciona con el cerro relámpago. El inquisidor miró a Carl con curiosidad, por lo que llamó a Thor, ocupando la mitad de la habitación. Diosa, qué grande se ha vuelto. Es un cerro relámpago adulto, sin duda, y quizás más grande que el promedio. Thor podría estar listo para competir por el puesto de líder de la manada si aún estuviera en libertad. El inquisidor jadeó y luego frotó suavemente la cresta ósea que recorría la nuca de Thor, protegiendo su cuello de cualquier ataque. El inquisidor frotó distraídamente la cabeza de Thor con una mano mientras terminaba de clasificar los paquetes. El inquisidor se volvió hacia Doug. Deberías enviar a Carl de vuelta a la academia del seminario cuando te vayas. Podemos canjear su parte del oro por la cuenta bancaria de la iglesia que todos los élites abren automáticamente, y estoy seguro de que hay algunos clérigos ascendidos que estarían deseando conocerlo antes de su próxima misión. La última vez lo presentamos principalmente a estudiantes de rango despertado, pero ya se le ha quedado pequeño. Además, es probable que todos necesiten hacerse la prueba de nuevo. Y eso se hace en la iglesia. Doug asintió y miró a Carl para ver si tenía algún problema con eso. Estoy seguro de que tendré que pedirle permiso a alguien para emprender otra aventura, pero no tengo problema con eso, asintió Carl con naturalidad. El hermano Doug era un gran sanador, y sus habilidades culinarias avanzadas fueron un verdadero salvavidas en esta misión, pero Carl no podía contar con tenerlo disponible todo el tiempo.
Ya que era graduado, tenía un trabajo real y responsabilidades, pero si encontraba una sacerdotisa de la naturaleza u otro clérigo del dragón verde entre los estudiantes, tendría suerte. Puede que no esté escrito en ningún libro de texto, pero encontrar al mejor cocinero era fundamental para formar el equipo de misión perfecto. Incluso las bestias estuvieron de acuerdo, sobre todo Thor, que ahora tenía una gran pila del alimento especial para monturas que Doug le preparaba a diario. Eso era mucho mejor que la comida normal que podía conseguir en cualquier lugar en la naturaleza o en la cafetería de la academia, y el hechizo que usó Doug produjo tanta cantidad que incluso el poderoso apetito de Thor no pudo mantener el suministro, pero no se lo dijo al clérigo. En cambio, escondió el que le sobraba en su espacio para tener más para después. Cuando no tuviera a Doug cerca para seguir preparándolo. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido.